Estamos en el caso del cuarto cuadrante. Entonces, venimos así. Este es nuestro ángulo phi, ¿sí? En este caso, ¿sí? Este es nuestro ángulo phi. Y mire que tangente de C sub 1 sobre C sub 2, ¿sí? Es C sub 1 y C sub 2 tienen signos opuestos, o sea que la tangente es negativa. Y si la tangente es negativa, pues el ángulo se mide así. Esta es tangente inversa de C sub 1 sobre C sub 2. Pero el que nos interesa es phi, o sea que phi es toda la vuelta, ¿sí? El ángulo phi es todo, es 2pi, y le quitamos tangente inversa de C sub 1 sobre C sub 2. Mire que esto es negativo, es en realidad estoy restando. Y así se halla el ángulo de fase, ¿sí? Pues depende de quién, de C sub 1 y C sub 2, que se hallan con las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces hemos dicho que x de t, entonces es de la forma a seno de omega t más phi. Entonces, ¿cómo son las gráficas de eso? Mire que esto es una función senoidal, ¿sí? Esta es una función senoidal, ¿sí? Entonces, acá está la amplitud es A y acá está menos A, ¿sí? Entonces, es una función, ¿sí? Que puede empezar así. Así. Es una función senoidal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es esto? Esto de acá es el periodo. El periodo es el tiempo que transcurre entre dos máximos o dos mínimos sucesivos, ¿sí? O lo que es lo mismo, el tiempo necesario para una oscilación completa. El tiempo necesario para una oscilación completa, ¿sí? De acuerdo. Esto de acá es la condición inicial. Entonces, este dibujo corresponde ¿a quién? A uno con condición inicial. Mire que hacia arriba es positivo. Entonces, esta condición x de 0 corresponde a x de 0 igual a x de 0 mayor o menor que 0. Mayor. Mayor que 0, ¿cierto? Porque mire que se está estirando, ¿sí? Perdón, está arriba de la posición de equilibrio. Y lo que esté arriba de la posición de equilibrio es positivo y lo que esté abajo de la posición de equilibrio es negativo, ¿sí? Mucho cuidado, pues, cuando vayan a interpretar acá la condición inicial, ¿sí? Acá está la posición de equilibrio. Entonces, en este caso, positivo es hacia abajo. Entonces significa que está abajo de la posición de equilibrio, ¿cierto? Y el resorte se está estirando, se está comprimiendo, Estirando. ¿sí? Se está haciendo más grande, o sea que x1 es mayor que 0, porque mire que se está haciendo más positivo, ¿sí? Está subiendo, o sea que esto se está estirando hacia abajo, ¿sí? O sea que esta condición inicial es positiva. Y si la figura fuera así, este es x de t, acá está A, está menos A, ¿sí? Entonces, si la figura fuera así, significa que acá está arriba, o sea, x de 0 es positiva, ¿sí? Y mire que acá, entonces, en este caso, ¿sí? Esta es la posición de equilibrio. La posición de equilibrio. Positiva hacia abajo, negativa hacia arriba. Y significa que está abajo de la posición de equilibrio.
Y mire que acá empezó a ¿qué? A acercarse a la posición de equilibrio. O sea que ese es el caso, fíjese que va bajando, o sea que esta masa se está acercando a la posición de equilibrio. O sea que esta función está decreciendo, o sea que este corresponde a una posición de equilibrio con velocidad positiva o negativa. Negativa. Negativa porque va decreciendo. Y eso es todo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y así sucesivamente con las otras condiciones. ¿Sí? Así sucesivamente con las otras condiciones. Bueno, entonces, ¿es claro esto de movimiento armónico simple? ¿O tienen alguna duda? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Y este corresponde al ejercicio 8, ¿sí? Al ejercicio del taller número 8. El ejercicio 6 del taller número 8. ¿Sí? Entonces dice, una masa, una masa que pesa 64 libras, que pesa 64 libras, alarga 0,32 pies, alarga 0,32 pies, un resorte. Al inicio, la masa se libera, al inicio, la masa se libera desde un punto que está a 8 pulgadas, desde un punto que está 8 pulgadas arriba de la posición de equilibrio, arriba de la posición de equilibrio, con una velocidad descendente, con una velocidad descendente descendente de 5 pies por segundo. Entonces, con eso dice, primero, encuentre la ecuación del movimiento. Encuentre la ecuación del movimiento. Dos, ¿cuáles son la amplitud y el periodo del movimiento? ¿Cuáles son la amplitud y el periodo del movimiento? Tercero, ¿cuántos ciclos completos habrá realizado la masa? ¿Cuántos ciclos completos, ¿sí? Eh, habrá realizado la masa al final de, digamos, 7 pisegundos. Bueno, entonces tenemos 1, 2, 3, 4. ¿En qué momento pasa la masa por posición de equilibrio hacia abajo por segunda vez? ¿En qué momentos pasa la masa por posición de equilibrio? ¿En qué momentos pasa la masa por posición de equilibrio con dirección hacia abajo? Con dirección
hacia abajo por segunda vez. Quinto, ¿en qué momentos la masa alcanza su desplazamiento máximo? ¿En qué momentos la masa alcanza su desplazamiento máximo? Su desplazamiento máximo con respecto a la posición de equilibrio. Bueno, respondamos a las preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces solución. ¿Sí? Por las unidades que tenemos, entonces vamos a utilizar el sistema de medidas inglés. ¿Sí? ¿Sí? Porque tenemos pies por segundo, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar ese es el más conveniente. ¿Listo? Bueno, entonces, sea x de t la posición de la masa, sea x de t la posición de la masa con respecto a la posición de equilibrio en el instante t. Entonces ya sabemos que estos problemas de valor inicial se rigen por este problema de valor inicial. ¿Sí? Este es el problema de valor inicial que describe el problema planteado. ¿Sí? La situación descrita se rige por ese problema de valor inicial. Es hay que hallar M, beta, K, F de T, X0 y X1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el problema? Una masa que pesa 64 libras alarga 0,32 pies un resorte. Al inicio la masa se libera desde un punto que está 8 pulgadas arriba de la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 5 pies por segundo. Entonces, ahí tenemos toda la información. Entonces, en este caso, nos hablan de fuerza externa. No, nos hablan de constante amortiguamiento. No. Entonces, en este caso, ya hemos hallado beta y f de t. ¿Listo? Ahora vamos a hallar m. ¿Cómo hallamos m? Entonces nosotros sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Luego, la masa es el peso sobre la gravedad. O sea que la masa es, perdón, si la masa es igual al peso. ¿Y cuál es el peso? Acá nos están dando el peso. ¿Sí? Una masa que pesa 64 libras. Como pesa 64 libras, entonces es 64, ¿sí? Libras sobre la gravedad, que es 32 pies por segundo cuadrado. Y 32 sobre 64 sobre 32 es 2. O sea que la masa es 32 libras por segundo cuadrado sobre pie. Que esto es lo mismo que un SLU. Esta es la masa. Entonces ya hallamos la masa. ¿Qué nos falta ya? La constante del resorte. ¿Sí? Y para hallar la constante del resorte, nosotros vimos en la clase pasada que mg menos k por L es igual a 0. Entonces nosotros en la clase pasada vimos que de acá, ¿cierto? Vimos que la constante del resorte es el peso sobre la elongación. ¿Sí? Entonces K es el peso, pero el peso es 64 libras sobre lo que lo estiró. ¿Y cuánto lo estiró? Es acá dice, ¿sí? Una masa que pesa 64 libras, ¿sí? Alarga 0,32 pies un resorte. Entonces, dividido 0,32
pies. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Sí? 0,32 es 32 sobre 100. ¿Sí? Esto es 32 sobre 100. O sea que esto es 64 sobre 32 por 100. Y 64 dividido 32 es 2 por 100, 200. O sea que acabamos de encontrar, ¿sí?, la constante del resorte, que es 200 libras sobre pie. Y esta es la constante del resorte. Entonces acabamos de encontrar acá, ¿sí? Bueno, siguen las constantes en las condiciones iniciales. ¿Cómo hallamos las condiciones iniciales? Acá en el problema nos dice, al inicio la masa se libera desde un punto que está 8 pulgadas arriba de la posición de equilibrio. Entonces tenemos 8 pulgadas, ¿sí? X de 0 igual a X de 0 es 8 pulgadas. Pero estamos en el sistema inglés y la longitud hay que darla en pies. Como hay que darla en pies, entonces nosotros tenemos, pues hacemos la regla de 3 pulgadas. Un pie son 12 pulgadas. Entonces, ¿a cuántos pies? ¿Sí? Equivalen 8 pulgadas. O sea que 12x es 8. O sea que x es 8 sobre 12. O sea que X es 8 sobre 12, que es cuarta, 2, cuarta, 3, 10. Entonces 8 pulgadas son 2 tercios de pie. ¿Y cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial es con una velocidad descendente, ¿sí? De, ¿cuál es la velocidad? De 5 pies por segundo, ¿sí? Entonces, ¿esa velocidad es positiva o negativa? Hacia abajo es positiva. Entonces, 5 pies por segundo. Lo que va hacia abajo es positivo y lo que va hacia arriba es negativo. Conclusión, tenemos el problema de valor inicial que rige ese problema. ¿Cuál es el valor? Entonces, la masa, problema de valor inicial, entonces 2 veces la masa más la constante de amortiguamiento, que es 200 por x de t igual a 0, con x de 0 igual a menos 2 tercios, ¿sí? Porque está arriba de la posición de equilibrio, ¿sí? Acá está, es negativa porque está arriba de la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 5 pies por segundo. Y ese es el problema de valor inicial a resolver. ¿Listo? Profe, yo me Sí. confundí un poquito con descendente. Pensé que era negativa. No, descendente que va hacia abajo. Listo. ¿Sí? Listo, profe. Bueno. Entonces, acuérdense, en el sistema de referencia que nosotros usamos, lo que va para abajo es positivo y lo que va para arriba es negativo. Bueno, entonces con eso en mente ya sabemos resolver la ecuación diferencial. Ecuación característica, 2R2 más 200 igual a 0, o sea que R2 es igual a 200 menos 200 sobre 2, o sea, menos 100. O sea que las raíces de la ecuación característica son R1, R2 igual a más menos, raíz de 100 es 10. O sea, la raíz de menos 100 es más o menos raíz de 10. Y, y estas son las raíces de la ecuación característica. Mire que omega, ¿cierto? Habíamos dicho que era raíz de K sobre M. O sea que la frecuencia, esta es la frecuencia natural. Frecuencia natural. Bueno, entonces si tenemos eso, ya inmediatamente sabemos quién es x de t. X de t es c sub 1 o seno de 10t más
C sub 2 seno de 10t. Recuerde que en la fórmula alfa es igual a 0 y beta es la parte imaginaria. Alfa es 0 y beta es 10. Entonces, esta es nuestra solución. ¿Sí? Ahora, esa es la solución general, pero tenemos un PBI, necesitamos la solución particular. Necesitamos que la solución que pase por el punto 0 menos 2 tercios. Entonces, acá tenemos, ¿quién es x' de t? X' de t es, la derivada de coseno es menos seno, por la derivada interna que es 10, o sea, menos 10 c sub 1 seno de 10t, más la derivada de seno es coseno, por la derivada interna que es 10. 10 c sub 2 coseno de 10t. Es x de 0 es igual a menos 2 tercios. Entonces es menos 2 tercios, ¿sí? Por coseno de 10 por 0 más c sub 2 por seno de 10 por 0. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Conclusión. ¿Cuánto vale C sub 1? Perdón, acá me equivoqué. ¿Sí? C sub 1 y acá es menos 2 tercios. De acá concluimos que C sub 1 es menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces ya tenemos C sub 1. Ahora vamos a hallar C sub 2. Entonces, x' en 0, evaluamos en 0, que es menos 10 C sub 1 por seno de 10 por 0 más 10 C sub 2 coseno de 10 por 0, y eso tiene que ser igual, x en 0 es igual a 5, ¿sí? X en 0 es igual a 5, igualamos a 5. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, o sea que 10 C sub 2 es 5, o sea que C sub 2 es 5 sobre 10. O sea que C sub 2, quinta de 5, 1, quinta de 10, 2. O sea que C sub 2 es un medio. O sea que acabamos de encontrar la posición de la masa en cualquier instante. Es x2 igual a C sub 1. ¿Pero quién es C sub 1? Acabamos de hallar que es menos 2 tercios coseno de 10t más C sub 2, que es un medio seno de 10t. Y esta es la posición de la masa en cualquier instante. Acabamos de encontrar la masa, ¿sí? La posición de la masa en cualquier instante. ¿Listo? Que era la primera pregunta que nos hacían acá. ¿Sí? Dice, encuentre la ecuación del movimiento, ya la encontramos. Después, ¿cuáles son la amplitud y el periodo del movimiento? ¿Sí? Bueno, para Profe, escribir, ¿me ¿sí? puedes explicar algo? Sí, Es que no había visto. ¿Por qué nos quedó menos 2 tercios? Pues porque le cambiamos el signo. no, es que mira, ¿qué dice acá? Al inicio la masa se libera desde un punto que está 8 pulgadas arriba de la posición de equilibrio. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Mira, y No si había está visto. arriba de la posición de equilibrio es negativo. Listo, pues. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a escribir esta ecuación, ¿sí? En la forma amplitud-fase. ¿Sí? Entonces, sí, es más conveniente escribirlo. Escribimos, llamemos esto estrella, estrella, en la forma amplitud-fase. ¿Cómo es la forma amplitud-fase? X de t igual a seno de omega t más phi. En este caso, omega es la frecuencia natural, 10. ¿Sí? Frecuencia natural. Recuerde que omega es raíz de k sobre m, que ya vimos que era 10. Ya lo hallamos. Esta es la frecuencia natural. ¿Quién es A? Ya habíamos visto que A era la raíz cuadrada, ¿sí? Acá lo miramos.
¿sí? Al inicio de la clase dijimos quién era A. A era raíz cuadrada de C1 cuadrado más C2 cuadrado. ¿Sí? Entonces es raíz cuadrada de C1 cuadrado más C2 cuadrado, que es C1, y ya vimos quién era C1. C1 era menos 2 tercios, ¿sí? Menos 2 tercios al cuadrado más C2, que nos dio 1/2 al cuadrado. O sea que esto es raíz de 4 más 9 más 1/4. ¿Sí? Que esto es raíz de 4 por 4, 16. 9 por 1, 9. Sobre 4 por 9, 36. Y 16, ¿sí? Más 9, 25. Sobre 36. O sea que la amplitud es raíz de 25 es 5 y raíz de 36 es 6. Esta es la amplitud, 5 sextos. ¿Sí? Entonces ya tenemos, ¿qué nos pedían? La amplitud. Ahí está. Esa es la amplitud. También podemos hallar el ángulo de fase de una vez. Entonces, hallemos el ángulo de fase. ¿Cuál es el ángulo de fase? ¿Cuál es el ángulo de fase? Entonces nos fijamos. C1 en este caso. C1 en este caso es menos 2 tercios, que es menor que 0. Y C2 en este caso nos dio 1/2, que era mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que el seno es negativo, ¿cierto? Esto corresponde a luego, ¿cierto? ¿Quién es? C1, recuerde que era A, seno de phi, y C2 era A, coseno de phi. Como este es positivo, entonces acá el seno de phi es negativo y el coseno de phi es positivo. O sea que estamos en el cuarto cuadrante. ¿Sí? O sea que estamos en el cuarto cuadrante. O sea que nuestro ángulo de fase es phi. Y mire que en este caso, la tangente de phi, habíamos dicho que era C1 sobre C2. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Eso es lo que Sí, habíamos dicho. ¿Y C1 sobre C2 es positivo o es negativo? negativo. Es negativo. O sea que en este caso, ¿sí? Esto de acá es la tangente inversa de C1 sobre C2. ¿Y quién es C1 sobre C2? C1 es menos 2 tercios y C2 es 1/2. O sea que esto es tangente inversa de menos 4 tercios. O sea que el ángulo phi en este caso, el ángulo de fase es 2pi más tangente inversa de menos 4 tercios. Y este es el ángulo de fase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Miren que acá estaban los casos. ¿Sí? Al principio de la clase miramos todos los casos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá están todos los casos analizados. Bueno, que fue lo que hicimos, como les decía al principio de la clase. Entonces ya tenemos el ángulo de fase. ¿Sí? Bueno, entonces, este es phi. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué más nos pedía el ejercicio? El ejercicio nos pedía, primero, encuentre la amplitud, ya, y el periodo del movimiento. Entonces ya encontramos la amplitud. La amplitud está acá, esta, ya la encontramos, amplitud. Ahora nos piden el periodo. El periodo es 2pi sobre frecuencia. Ya que el periodo es 2pi sobre la frecuencia. ¿Y cuál fue la frecuencia?
10. Omega nos dio 10. Es 2pi sobre omega. Entonces, el periodo es mitad 1, mitad 5. O sea que el periodo es pi quintos segundos. Ese es el periodo del movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que el periodo es ese. ¿Qué más nos preguntan? Nos preguntan cuántos ciclos completos habrá realizado la masa al final de 7 pi segundos. ¿Sí? Entonces el número de ciclos, ¿sí? Número de ciclos completos es la longitud de tiempo que nos dan. ¿Cuánto nos dieron? 7 pi segundos. ¿Cuántos periodos caben en 7 pi segundos? Es lo que nos están diciendo. Dividido pi quintos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuántos ciclos completos caben en 7 pi segundos? Cancelamos pi, y 7 por 5, 35. Entonces son 35 ciclos completos. ¿Sí? En 7 pi segundos hay 35 ciclos completos. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Cómo es el dibujo entonces? Es una función senoidal. ¿Dónde empieza? Desde Acá abajo. está, ¿sí? Acá está, y acá está menos A. Listo. Entonces, ¿dónde empezó? ¿Cuál es la condición inicial? Empezó en 0,32 pies arriba, pues Entonces, sería negativa. menos 2/3, ¿cierto? Porque dice arriba de la posición de equilibrio, ¿sí? O sea que si está arriba de la posición de equilibrio es porque es negativo. Entonces, menos 2/3. Entonces, está arriba de la posición de equilibrio, o sea que es negativo. O sea que está por acá, menos 2/3. ¿Sí? Este es x de 0 igual a menos 2/3. ¿Sí? ¿Y con qué velocidad? Positiva. Entonces, mire, acá está el resorte. ¿Sí? Vamos a dejarlo acá. Le pegamos la masa y quedó estirada. Después, ¿qué dijo? Se contrajo. Esta es la condición. ¿Sí? Menos 2/3. X de 0 igual a menos 2/3. Está arriba de posición de equilibrio. Y después se soltó. ¿Sí? Y si se soltó, perdón, se le imprimió una velocidad positiva. Y si es positiva, significa que la derivada es positiva. Y si la derivada es positiva, es porque esto crece. ¿Sí? Y si crece, es porque se va estirando el resorte. Y si se va estirando el resorte, es porque se va acercando a la posición de equilibrio. O sea que como la velocidad es positiva, el movimiento es así. Y así se comporta. ¿Sí? Acá es con x' de 0 igual a 5, es positivo. Y esa sería la gráfica del movimiento. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, que las condiciones iniciales le dicen hacia dónde va, porque coloco la velocidad, entonces esta podría venir hacia abajo o hacia arriba. Entonces, la condición inicial le dice efectivamente hacia dónde va, cómo es el movimiento de esa masa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, creo Sí, que si la posición inicial era sido positiva y la velocidad era sido creciente también, hubiera iniciado arriba y hubiera iniciado también apuntando hacia arriba la curva. sí, claro, porque se va estirando. O sea, se Ujú. va haciendo, sí, si Sí. estuviera acá, ¿qué significa que sea positiva? Que va más hacia arriba, o sea, se va a estirar. Y si fuera negativa, bajaría. ¿Sí? Acá, si la velocidad hubiera sido negativa,
significa que iría hacia abajo. ¿Qué significa que sea hacia abajo? Que va a ser más negativa. Y si es más negativa, significa que el resorte se va comprimiendo. ¿Listo? Sí, profe. Otra pregunta. ¿Sí, profe, que las ecuaciones diferenciales del movimiento armónico simple siempre se escriben en términos positivos? Vamos a decir que en términos positivos. Sí, ejemplo, pues siempre escribe Los ejemplo, coeficientes. sí, No, m por mira, x doble prima y... mira. ¿Qué dejemos ahora, Brian? Cuando planteamos este problema, en general, ¿cómo son los coeficientes? Para problemas de masa resorte, ¿sí? Los coeficientes m siempre es positivo, k es positivo y beta es mayor o igual que cero, ¿sí? sí, profe. Sí. De los coeficientes, sí, ojo, con este sistema de referencia. Nosotros dedujimos esto con este sistema de referencia. Positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Listo. ¿Qué más nos falta por responder? Nos falta por responder en qué momento la masa pasa por posición de equilibrio. Entonces vamos a responder eso. ¿Sí? Entonces recuerde que este es el periodo. ¿Sí? Este es pi quintos. ¿Sí? Este es el periodo. El tiempo que transcurre entre dos máximos sucesivos o dos mínimos sucesivos. Ahora nos preguntan, ¿cuándo la masa pasa por posición de equilibrio? ¿Sí? Entonces vamos a responder esto. Entonces la masa pasa por posición de equilibrio cuando x de t es igual a cero. ¿Sí o no? ¿Cuándo está en posición de equilibrio? La posición cuando x de t es cero. ¿Pero quién es x de t? X de t es igual a seno de omega t más phi. ¿Cuándo esto es cero? Cuando el seno es cero, porque a siempre es positivo. ¿Sí? A es la amplitud. Entonces, cuando seno de omega t más phi es cero. O sea, cuando omega t más phi es ¿quién? ¿Cómo tiene que ser el ángulo? Un múltiplo de pi. ¿Sí? En 0, pi, 2pi, 3pi, menos pi. Entonces, en los múltiplos de pi es 0 y despejamos el tiempo. O sea que t es igual a npi menos phi sobre omega. ¿Sí? O sea que el tiempo es npi menos phi. Y phi ya lo hallamos. ¿Cuál era el ángulo de fase? 2pi más tangencial a menos 1 de menos 4 pi tercios. O sea, 2pi más tangencial a menos 1 de menos 4 tercios sobre 10. O sea que la masa pasa por posición de equilibrio cuando, ¿sí? Desde acá tenemos n menos 2 por pi más tangente inversa, ¿cierto? Acá saca factor común pi menos 4 tercios sobre 10. Y estos son los tiempos en que la masa pasa por posición de equilibrio. Para n tomando qué valores. N puede tomar el valor de 0. N no puede ser negativo. ¿Sí? Porque tangente es negativo y el tiempo no es negativo, ¿cierto? Estamos considerando tiempo positivo. N no puede ser 0. N puede ser 1. Nosotros necesitamos que esto sea mayor o igual que 0. O sea que N no puede ser 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 2 daría menos pi. Menos pi más un número negativo sería siendo negativo. N puede ser 2. N puede ser 2. N puede ser 2. Profe, pero es que, pues si n es igual a 2, pues así como está escrito, sería negativo, daría el tiempo negativo. Entonces no puede ser 2. Pero, profe, Tiene que ser positivo. O sea ahí que también N tiene tiene que que ser
3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces a partir de 3. ¿Sí? Mucho cuidado cuando lleguen acá. Profe, pero tangente Porque el tiempo, no tenía que quedar positivo, digo negativo, por lo no, el que tiempo es menos, positivo. El pues tiempo es menos, positivo. ¿Cuánto le da tangente a la -1 de 4/3? sí, da negativo, profe. Pero no, me Sí, refiero, y profe, súmele pi. en la fórmula como lo escribió, profe, me refiero. N menos, y en paréntesis estaba 2pi más tangente inverso. No quedaba ahí, Ah, entonces por fuera perdón, no. perdón, tienes razón, acá me equivoqué. ¿Sí? Entonces T es igual a N menos 2 por pi menos, más por menos, menos, tangente a la -1, ¿sí? Entonces, fíjese que acá es donde tiene que poner uno cuidado, ¿sí? Sobre 10. Y recuerde que esto debe ser positivo, ¿sí? Entonces, cuando cuando n vale 1, tenemos menos pi. ¿Y cuánto da tangente de menos 4 pi tercios? Da menos que pi, ¿cierto? Daría negativo. O sea, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les da tangente de menos 4 tercios? Tangente inversa de menos 4 tercios. ¿Cuánto les da eso? Profe, eso da menos 0,92. ¿Cierto? ¿Sí o no? Menos 0 punto. 92,7. Y Y, y, y súmele pi. pues da ¿Sí? 2,214. O sea, positivo. O sea que n, cuando n vale, entonces n no puede valer 1. ¿Sí? Porque daría negativo, pero sí puede valer 2, porque 2 menos 2, 0. Y tangente es negativa, esa tangente es negativa, por menos da más. O sea que ustedes empiezan a contar desde 2, 3, 4 y así sucesivamente, a partir de 2. ¿Listo? Y esos son los tiempos en que la masa pasa por posición de equilibrio. ¿Listo? Pero la pregunta es distinta. Dice, ¿en qué tiempos ¿en qué momentos pasa por posición de equilibrio por segunda vez hacia abajo? Entonces, mire que en el dibujo, acá la masa va de dónde? De arriba, ¿sí? Como es negativa, acá está arriba. Y acá está abajo de la posición de equilibrio. Es acá está abajo de la posición de equilibrio y acá está arriba. Acá está abajo porque es positiva y acá está arriba. Acá está abajo y acá está arriba. Entonces viene de acá, de arriba hacia abajo por primera vez, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál era la pregunta? Dice, ¿en qué momentos pasa por segunda vez hacia abajo? ¿Sí? Hacia abajo por segunda vez. Entonces, mire que acá va de arriba hacia abajo. Entonces va hacia abajo por primera vez. Esta es la primera vez que va hacia abajo. Acá va hacia arriba y acá va hacia abajo. Entonces, esta es la pregunta. Esta es segunda vez, esta es la segunda vez que se dirige hacia abajo. Esta es la segunda vez que se dirige hacia abajo. Este corresponde para n igual a 2, este para n igual a 3 y este para n igual a 4. Entonces, respondemos esa pregunta reemplazando en la fórmula que tenemos con n igual a 4. ¿Sí? Entonces se dirige por segunda vez, ¿sí? Se dirige por segunda vez hacia abajo cuando n igual a 4 en la fórmula 2 estrellas. La voy a poner acá 2 estrellas. O sea que reemplazamos, o sea que cuando t es 4 menos 2, 2. O sea, 2pi menos
tangente inversa de menos 4 pi tercios sobre 10. Y esa es la segunda vez que se dirige hacia abajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay preguntas o no? Bueno, entonces, ahora, cuando alcanzan los desplazamientos máximos y mínimos, los desplazamientos extremos, ¿sí? Ocurren, ¿sí? Desplazamientos extremos, o sea, máximos y mínimos. Es cuando x de t es máximo. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar? A o menos A. ¿Sí? Los desplazamientos extremos es cuando alcanza la amplitud, en A o menos A. Y eso ocurre cuando ¿qué? O sea, pero ¿quién es esto? Esto es A seno de omega t más phi. Cuando esto es más, ¿sí? Cuando esto es más menos A, es cuando el seno de omega t es máximo. O sea, cuando esto es más menos 1. Y eso es más menos 1 cuando omega t más phi es cuando el ángulo tiene que ser ¿quién? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. ¿Sí? O sea, cuando esto es un múltiplo impar de pi medios. Y ahí se ocurren los desplazamientos extremos. ¿Correcto? ¿Sí es claro? Bueno, entonces eso es con respecto al movimiento, ¿sí? Al movimiento armónico, ¿sí? Ahora vamos a ver el movimiento, ¿sí? Libre amortiguado. ¿Qué pasa cuando hay amortiguamiento? Movimiento libre amortiguado. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos, como hay amortiguamiento, tenemos que beta es positivo y como no hay fuerza externa, porque es libre, f de t es igual a cero. Entonces, solo nos concentramos en resolver este problema de valor inicial. Con x de 0 igual a x de 0 y x' de 0 igual a x1. Eso es lo que debemos resolver. ¿Listo? Bueno, entonces recuerde que esta es la posición inicial y esta es la velocidad inicial. Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación característica? Ecuación característica es m r2 más beta por r más k igual a 0. ¿Y cuáles son las raíces? Entonces, las raíces aplicamos la fórmula general, que es R1, R2 igual a menos B, o sea, menos beta, más o menos la raíz de beta al cuadrado menos, ¿sí? O sea, 4 menos 4A, que es M, por C, que es K, sobre 2A, o sea, 12. Esas son las raíces, ¿sí? De esta ecuación. Estas son las raíces. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado acá. Entonces, esas raíces, como lo habíamos analizado, ¿cierto? Esas raíces son de tres tipos. ¿Qué puede ocurrir? Que esas raíces sean iguales, ¿sí? Que tengan de multiplicidad 2, o que sean reales y distintas, o que sean complejas conjugadas. Entonces, dependiendo de cada caso, ¿sí? ¿sí? Tenemos tres casos a considerar. ¿Cuáles son los tres casos? ¿Sí? Que beta 2, que el discriminante sea 0
que el discriminante sea positivo y que el discriminante sea negativo. Entonces, este caso corresponde a raíces reales repetidas, este segundo caso a raíces reales y distintas, y este tercer caso a raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Entonces, dependiendo cada uno de esos tres casos, ese movimiento recibe un nombre. Entonces, primer caso que vamos a analizar es el movimiento críticamente amortiguado. ¿Sí? Movimiento críticamente amortiguado. ¿Cuándo ocurre? ¿Sí? ¿Cuándo? Ocurre cuando beta 2 menos 4mk es igual a 0. ¿Sí? Entonces, hay movimiento críticamente amortiguado cuando beta 2 menos 4mk es igual a 0. Por tanto, las raíces R1 y R2 son iguales a, mire que estamos diciendo que beta 2 menos 4mk es 0, o sea que las raíces son iguales, en este caso las raíces son iguales y son menos beta sobre 2m. ¿Sí? ¿Cómo es beta? Positivo, porque hay amortiguamiento, de acá partimos. ¿Cómo es m? La masa es positiva, por lo tanto, menos beta sobre 2m, esta raíz siempre es negativa, mucho cuidado, es negativa. Como tenemos las raíces, entonces tenemos la solución general de esta ecuación diferencial. Luego, la solución general, llamemos esta estrella, ¿sí? Luego, la solución general de la ecuación diferencial estrella es, me salí, ¿cuál es la solución general? X de t igual a ¿quién? ¿Cuál sería la solución general? C1 C1 por Euler elevado a la menos 2bm es B2. más C2, ¿por quién? No me acuerdo. ¿Lo mismo, profe? Es de Sería multiplicidad por 2. T. C2 por T. Ah, Exacto, sí. exacto, como dice Sara. Por T, por E a la menos 2m, por T. Y esta es la solución general. ¿Sí? C1 y C2 se hallan de las condiciones iniciales. Y así se resuelve ese problema de valor inicial. ¿Listo? Bueno, ahora otra cosa. Voy a escribirlo acá. Notemos que ¿cuánto vale el límite cuando t tiende a infinito de x de t? ¿A cuánto tiende ese límite? ¿A cuánto tiende? A 0. Efectivamente tiende a 0 porque ese exponente es negativo. Entonces tiende a 0. Conclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa tiende a posición de equilibrio. Que la masa tiende a posición de equilibrio para tiempos largos, ¿sí? Para tiempos grandes. ¿Sí? O sea, tendiendo a infinito. Es decir, que la masa tiende a posición de equilibrio. ¿Qué significa eso? Claro, por el efecto del amortiguamiento. Como hay un amortiguamiento, entonces la masa tiende, a medida que pasa el tiempo, a quedarse quieta, a estacionarse, o sea, tiende a posición de equilibrio. Listo. ¿Qué más podemos decir de eso? ¿Cuántas veces pasa la masa por posición de equilibrio?
sea, nos están preguntando cuándo x de t, ¿sí? Es C sub 1 e a la menos m sobre 2mt más C sub 2t por e a la menos 2mt es igual a 0, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Sí? Entonces mire que acá tenemos e a la menos 2t y e a la menos 2t. Entonces lo sacamos de factor común. Entonces x de t igual a 0 equivale a que C sub 1 más C sub 2 por t por e a la menos m por 2mt sea 0. Pero esta cantidad es un exponencial y todo exponencial siempre es positivo. O sea que para que ese producto sea 0, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que C sub 1 más C sub 2 por t sea 0. Y si eso es así, tiene que ocurrir que t sub 2 sea igual a ¿quién? A menos C sub 1 sobre C sub 2. O sea que C sub 2, para que la masa pase por posición de equilibrio, C sub 2 debe ser distinto de 0 y C sub 1 y C sub 2 ser de signos opuestos. C sub 1 y C sub 2 de signos opuestos, para que la masa pase por posición de equilibrio. Conclusión, ¿cuántas veces pasa la masa por posición de equilibrio? ¿Cuántas veces pasa? De esas ecuaciones que escribí ahí, ¿qué podemos concluir? ¿Cuántas veces pasa la masa por posición de equilibrio? Una vez, ¿no? A lo más, porque puede que nunca pase. Si C sub 1 y C sub 2 tienen el mismo signo, o si C sub 2 es 0, la masa nunca va a pasar por posición de equilibrio, porque daría un tiempo negativo. Entonces, conclusión. Luego, la masa pasa a lo más una vez por posición de equilibrio. Entonces, o pasa a lo más una vez. Puede que nunca pase, ¿sí? Repito, si C sub 1 y C sub 2 tienen el mismo signo, o sea, C sub 1, C sub 2 es positivo, por ese signo menos daría negativo, o sea, daría un tiempo negativo, o sea que la masa no pasaría. Pasa por posición de equilibrio si C sub 2 es distinto de 0 y C sub 1 y C sub 2 tienen signos opuestos. En ese caso, sí, la masa pasa por posición de equilibrio y lo hace una única vez. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo podrían ser las gráficas de eso? Puede que la masa empiece por acá y no pase por posición de equilibrio. O puede que llegue por acá, pasa por posición de equilibrio, pero la masa siempre retorna a la posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces puede ocurrir eso. ¿Sí? Esas son las gráficas posibles. Puede que parta, ¿sí? Por arriba de posición de equilibrio. Perdón, por debajo, porque este es positivo. Y se quede abajo de la posición de equilibrio, que nunca pase. Pero puede que pase por debajo de posición de equilibrio, pase arriba de posición de equilibrio y se mantenga ahí. Porque si la masa pasa por posición de equilibrio, lo hace a lo más una vez. O puede que esté por encima de la posición de equilibrio y permanezca allí. Pero también puede ocurrir que la masa esté por debajo de posición de equilibrio, pase por arriba de posición de equilibrio, pero recuerde que la masa siempre retorna a posición de equilibrio. Entonces son los 4 dibujos que pueden ser posibles para un movimiento críticamente amortiguado. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Una masa de 10 gramos estira un resorte 9.8 centímetros. Estira un resorte 9.8 centímetros. Suponga que la masa está sujeta a un amortiguador viscoso
Suponga que la masa está sujeta a un amortiguador viscoso cuya constante de amortiguamiento beta, cuya constante de amortiguamiento beta es de 200 tinas por segundo, ¿sí? Por segundo sobre centímetro. Bueno, desde la posición de equilibrio se jala la masa, desde la posición de equilibrio se jala la masa 2 centímetros hacia abajo, 2 centímetros hacia abajo y luego se suelta. Y luego se suelta. Entonces las preguntas que nos hacen es encontrar la posición de la masa. Entonces, encontrar la posición de la masa x de t en cualquier instante t. ¿Sí? Dos, probar que la masa nunca pasa por posición de equilibrio. ¿Sí? Obviamente para t mayor que 0, porque en t igual a 0 está en posición de equilibrio. ¿Sí? Bueno, recordar que la gravedad es 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces, el sistema que vamos a utilizar entonces va a ser el CGS, centímetros, gramos y segundo. Este es el sistema, ¿sí?, que vamos a utilizar. Bueno, ya sabemos que todo problema de masa resorte de los que estamos considerando acá se plantea, ¿sí?, como es un movimiento libre, f de t es 0, ¿sí? Bueno, así se plantea. F de t con x de 0 igual a x de 0 y x' de 0 igual a x1. Así se plantean estos problemas. Entonces hay que hallar, en este caso, no nos hablaron de fuerza externa, o sea que f de t es 0, ya hallamos f de t. Entonces vamos a hallar m, beta y k, ¿sí? ¿Cómo hallamos, eh, bueno, cuál es m? ¿Quién es m? Ahí está el problema. Una masa de 10 gramos estira un resorte 9,8 centímetros. Suponga que la masa está sujeta a un amortiguador viscoso cuya constante de amortiguamiento beta es 200 dinas por segundo. Desde la posición de equilibrio se jala la masa 2 centímetros hacia abajo y si se suelta. Entonces, ¿quién es M? 10. Exacto, en el sistema CGS la masa en qué unidades se da. Entonces baja la Gramos. tablita que vimos en la clase pasada y se da cuenta que la masa se da en gramos. O sea que M es 10 gramos. Esta es la masa. Entonces ya hallamos M. Listo. La constante de amortiguamiento beta, ¿cuál es? También nos la dieron. Es 200 dinas por segundo sobre centímetro. Entonces es 200 dinas por segundo sobre centímetro.
Recuerde que las unidades de fuerza en este sistema se dan dinas y en el sistema MGS se dan newton. ¿Sí? Deben de tener esa tablita ahí a mano para sacar todos estos valores. Ahora, nosotros sabemos, vamos a hallar acá. ¿Cómo hallamos la constante del resorte? Entonces, la constante del resorte se halla, como ya habíamos visto la clase anterior. ¿Sí? Esta es la fórmula. mg sobre L. ¿Sí? mg sobre L. O sea, el peso sobre la elongación. Y el peso es masa por gravedad. La masa acabamos de ver que es 10. Y la gravedad, acá sí, nos dicen que es 980, ¿sí? 980 centímetros sobre segundo cuadrado, sobre la elongación. ¿Y cuál es la elongación? La elongación es una masa de 10 gramos, estira 9.8 centímetros un resorte. Entonces, dividido 9.8. ¿Sí? ¿Y eso cuánto da? 980 dividido 9.8 da 100 por 10, 1000. O sea, da 1000 unidades de fuerza tina sobre longitud, que es centímetros. Y acabamos de hallar acá. Y acabamos de hallar acá. O sea que nuestro problema, nuestro PB a resolver es la masa, que es 10, x segunda de t, más beta, pero beta nos dio 200. 200 x' de t más k, que es 1000, x de t igual a 0. Con x de 0 igual a... Entonces, ¿cuánto es x de 0 según este problema? 2. 2. 2 centímetros, positivo o negativo. Positivo. Positivo porque está abajo de la posición de equilibrio. Y x' en 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. 0 porque se soltó. Y ese es el problema de evaluar inicial a resolver. Y como siempre, ecuación característica, que es 10 R2 más 200R más 1000 igual a 0. Dividimos por 10, o sea, R2 más 20R y 1000 dividido 10 es 100 igualado a 0. O sea que esto es R más 10 al cuadrado igual a 0. ¿Sí? O sea que es las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Es una raíz de multiplicidad 2. ¿Cuánto es la raíz? ¿Cuál es la raíz Menos acá? 10. Menos 10. Ojo, la raíz siempre tiene que ser negativa. ¿Sí? De acuerdo, eso fue lo que probamos ahora en el caso general. ¿Sí? Mire que la raíz repetida, al hacer esto, mire que esta raíz siempre es negativa. Si les dio positiva, significa que se equivocaron sacando la masa o la constante del resorte o la constante de fricción. Repito, ¿sí? En estos casos de masa resorte, cuando las raíces son repetidas, la raíz siempre es negativa. Mucho cuidado, siempre es negativa. ¿Listo? Listo. Y si eso es así, entonces acabamos de hallar la solución. X de t es igual a C sub 1 e a la menos 10t más C sub 2 t e a la menos 10t. Esta es la solución general. Y entonces vamos a hallar la solución particular. ¿Cómo? X de 0 es igual a 2, luego reemplazamos. Al reemplazar, tenemos que x en 0 es igual a C1 por e a la menos 10 por 0 más C2 por 0 por e a la menos 10 por 0. Esto es 0 y esto tiene que ser 2. E a la 0 es 1. De acá llegamos a que C1 es 2.
Les acabamos de encontrar C1. C1 en este caso es 2. Ahora vamos a hallar C2. Entonces tenemos que x de t era C1 a la menos 10t más C2t a la menos 10t. ¿Cuál es la derivada? X' en 0 nos dicen que es 0. Les derivemos. ¿Quién es X' de t? Es la derivada exponencial es el mismo por la derivada interna que es menos 10 C1 a la menos 10t más la derivada de un producto que es el primero por la derivada del segundo que es a la menos 2, ¿cierto? Entonces tenemos el primero por la derivada del segundo, que es a la menos 10t, por la derivada interna, que es menos 10. ¿Sí? Más el segundo por la derivada del primero, que es 1. Y evaluamos en 0. X' en 0 es igual a, entonces voy a evaluar de una vez, menos 10 C1 por a la menos 0, que es 0. Acá, evaluando en 0, me dio 0, más C sub 2 por a la 0, que es 1. Y esto tiene que dar 0. O sea que C sub 2 es 10 C sub 1. Pero C sub 1 ya sabemos que nos dio 2. O sea que C sub 2 nos dio 20. Y con ese valor de C sub 2, entonces tenemos que X de t es igual a C1, que nos dio 2, a la menos 10t, más C2, que es 20t, 20t, a la menos 10t. Y esta es la posición de la masa en cualquier instante. ¿Sí? Bueno, ahora nos dice la segunda parte. Ya entonces respondimos la primera. La primera parte es encontrar la posición de la masa en cualquier instante. La segunda parte es probar que la masa nunca pasa por posición de equilibrio para t positivo. Entonces vamos a responder la segunda parte. Para t mayor que 0, tenemos que x de t es igual a 2 a la menos 10t más 20t por a la menos 10t. Fijémonos una cosa, como t es positivo, esta cantidad es positiva. Como esa cantidad es positiva, esto tiene que ser mayor que 2 por a la menos 10t. Y el exponencial siempre es positivo. O sea que x de t, ¿sí? O sea que esto es mayor que 0. Luego, x de t siempre es mayor que 0. ¿Sí? Para t mayor que 0. O sea que nunca es 0. Y si nunca es 0, pues nunca va a pasar por posición de equilibrio. ¿Sí? Es decir, x de t nunca es 0. Es decir, la masa nunca regresa a posición de equilibrio. La masa nunca regresa a posición de equilibrio. Esa es la conclusión. ¿Sí? Pero la masa siempre tiende a posición de equilibrio. ¿Qué está diciendo? Pues que simplemente la posición era x de 0 igual a 2, o sea, está arriba de posición de equilibrio. ¿Sí? Y ella permanece en posición de equilibrio. Así permanece. ¿Sí? Y este es el caso. Listo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen preguntas hasta acá? Bueno.
Era el primer caso. El primer caso era en que el discriminante era mayor que 0. Caso 2 este es movimiento sobre amortiguado. ¿Sí? Que es cuando beta 2 menos 4mk mayor que 0. ¿Sí? Ese es el caso sobre amortiguado. Entonces, en este caso tenemos que las raíces R1 y R2 van a ser menos beta sobre 2m más o menos raíz de beta 2 menos 4mk sobre 2m. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos que la raíz R1 es menos beta sobre 2m menos raíz de beta 2 menos 4mk sobre 2m. ¿Esa raíz es positiva o negativa? ¿Positiva o negativa? Positiva. Negativa, porque todo esto es beta y m son Bueno, sí, sí. positivos y estoy restando, es negativo. ¿Sí? Esa raíz es negativa. Y notemos lo siguiente, ¿sí? Para terminar ya con esto. ¿Sí? Raíz de beta 2 menos 4k sobre 2m. Esto lo podemos meter en una misma raíz y escribirlo beta 2 menos 4km sobre 4m2. ¿Sí? O sea que esto lo podemos escribir así. Beta 2 sobre 4m2 menos 4mk sobre 4m2. ¿Sí? O sea que esto lo podemos escribir así. Beta sobre 2m al cuadrado menos es una m de acá y una de acá se cancela. Y este 4 y este 4 se cancelan. O sea, menos k sobre, así lo podemos escribir, ¿cierto? O sea que la raíz R2 va a ser menos beta sobre 2m más la otra raíz, que es beta sobre 2m al cuadrado menos k sobre m. ¿Sí? Pero notemos lo siguiente, ¿sí? Fíjense de acá una cosa. Fijémonos en esta cosa. Beta sobre 2m al cuadrado, ¿sí? Comparémoslo con beta sobre 2m al cuadrado, ¿sí? Estas dos cosas son iguales, pero ¿qué pasa si resto? Si resto, queda así, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y saque raíz cuadrada. Entonces beta sobre 2m es mayor que raíz de beta sobre 2m al cuadrado menos k sobre m. ¿Sí? Y este que está sumando pasa a restar. Luego, beta sobre 2m menos más raíz de beta sobre 2m al cuadrado menos k sobre m es menor que 0. ¿Sí? Y si esto es menor que 0, entonces está diciendo que R1 es menor que 0. Es mucho cuidado. ¿Qué acabamos de probar? Que si el discriminante es positivo, en cualquier caso, las dos raíces siempre son negativas. ¿Sí? Ojo, acabamos de probar que las dos raíces siempre son negativas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, una raíz es R1 igual a menos beta sobre 2m raíz, menos raíz de beta sobre 2m, beta sobre 2m al cuadrado menos k sobre m. Entonces, esta es negativa. Y R2
es menos beta sobre 2m más la raíz de beta sobre 2m al cuadrado menos k sobre m. En este caso, la raíz también es negativa y la solución general es x de t igual a C1 y a la R1t más C2 y a la R2t. Caso de dos raíces reales y distintas. ¿Sí? Y note que límite, cuando t tiende a infinito, de x de t, ¿esto a cuánto va? Ese límite. ¿Cuánto tiende ese límite? R1 es negativo, esto es negativo y esto es negativo. Si eso es negativo, cuando te atiende a infinito, ese límite va a ¿quién? A cero. Es decir, la masa siempre retorna a la posición de equilibrio. En la próxima seguimos acá entonces. Profe, ¿por qué era que la raíz tiene que ser negativas? Que no entendí muy bien. Sí, las dos raíces siempre son negativas. Entonces, claro, el efecto del amortiguamiento, ¿qué significa? Que la masa, sí, siempre va a tender a posición de equilibrio. Sí, Para pero, tiempos muy grandes, la masa se va acercando a posición de equilibrio. Eso es todo. ¿Listo? pero Ardiu se lo explicó y es que no entendí muy bien. ¿Qué? Ardiu cuando explicó que por qué tenían que ser negativas. Acabé de probar que son negativos. Eso acá. Ahí está. ¿Sí? En la primera es claro que es negativa, estoy restando. ¿Sí? Dos números negativos, un número negativo menos otro queda negativo. Y acá acabé de probar que eso es negativo. ¿Sí? Mire las notas y si no le queda claro, entonces en la próxima pregunta retomamos acá. ¿Listo? Eso, profe. Bueno, sí, entonces míralo bien acá. Sí, acá está bien, ahí está probado que las dos raíces tienen que ser negativas. ¿Sí? Si tiene problemas con eso, entonces cuando empecemos la clase voy a retomar acá precisamente. ¿Sí? Y hacemos ejemplos sobre esto. Bueno, entonces dejemos por hoy. Eso, profe. Gracias. Bueno, que tengan un feliz día. Profe.